Capítulo 4. Conforme a lo convenido, Emilio y Martín decidieron hacer una larga gira por las minas apenas se levantaron de la cama. No entrarían al interior de ellas, pero Martín, con las explicaciones de Emilio, empezaría a conocerlas por fuera. La ascensión allí era a una legua más o menos desde la casa de Emilio. Hacía un tiempo magnífico, el viento soplaba ahora con escasa fuerza, por más que a ratos diese muestras de desatarse. El sol de la mañana lucía soberbio en un cielo donde no se veía ni una nubecilla. Los dos paseantes caminaban con lentitud, porque Emilio temía que Martín, por su falta de costumbre en aquellas altitudes, fuese atacado del sorojchi. Martín veía en su frente una serranía árida y nada atrayente. Era la del gran mineral de Yayagua con que tanto había soñado. Bajo la viva luz del sol veíase brillar en el camino una infinidad de partículas metalíferas. Ya eran guijarros incrustados de concreciones que reflejaban al sol. Ya era la misma tierra sembrada de moléculas luminosas. «Esta tierra es tan rica», dijo Emilio, «que aun cuando alces solo un puñado de ella, siempre hallarás cierta proporción de metal». «¿De oro?», preguntó Martín con codicia. «De estaño, que es lo mismo, pues lo que uno se adquiere con lo otro. Aquí el estaño está en todas partes, en el suelo de la tierra y en su superficie, en la arena, en las piedras, en el agua. Y en el aire», añadió Martín con buen humor. «También, y por ende, en la ropa de las personas, en su piel, en sus pulmones, en su estómago. Y en su cerebro sobre todo. Hay muchos en que el estaño produce tal obsesión que bien se puede decir que tienen el cerebro de puro estaño». «Cierto». A medida que avanzaban, descubría Martín nuevos puntos de vista. La montaña que le señalaba su compañero como el gran macizo en que estaba el principal núcleo de las minas se iba descubriendo y destacando más próxima y distinta. El camino que seguía se dibujaba a lo lejos en gran zigzag que se encarnaban hasta la cúspide. El gran cerro mostraba sus profundas arrugas que denunciaban su vejez. Enormes farellones hacían contraste con aquellas, empinándose sobre el cerro como gigantescas verrugas, y en las rugosidades y los farollones y los flancos y las pendientes se divisaban agujeros junto a los cuales había montones de tierra y roca. Emilio señaló a Martín los dos grandes desmontes, uno de color azul y el otro blanquecino, diciéndole que eran las dos minas más importantes de Yayagua, la azul y la blanca. Habían subido una pequeña pero empinada cuesta y descansaron por un buen rato. Junto a un grupo de casas muy próximas se veían tendidas en el suelo varias carpas en las que habían porciones de una tierra negruzca que varias mujeres revolvían. «Es el metal lavado que van haciendo secar», dijo Emilio. De cuando en cuando pasaban junto a los paseantes hombres, mujeres o niños siempre muy sucios. Sus rostros, bajo una capa de tierra negra, parecían pintados con carbón. Martín, mirando una de esas figuras, exclamó: «¿Cuánto polvo hay en estos lugares?» «Ya lo creo. Este es el país del polvo. Nadie se libra de él. El polvo es el rey. Es como un símbolo. La misma industria se reduce a hacer polvo». «Pero es que esta gente nunca se lava». «¿Ni para qué se va a lavar? Fíjate en ese hombre que está con una máscara negra. Si se la saca a fuerza de agua y jabón, en media hora volverá a estar lo mismo. Aquí ya nadie se cuida de lavarse. Van con su polvo a cuestas, duermen y comen con él. Ese otro hombre que parece con guantes negros, dentro de poco engullirá sus alimentos, ennegreciéndolos con sus propias manos». Continuaron andando. Martín veía en las proximidades del camino casuchas de mineros hechas de piedra y barro torpemente conglomerados, con techos de paja y con puertas tan bajas que, para trajinar por ellas, había que doblarse por completo. Junto a varias de estas casas se veían mujeres sucias, chiquillos semidesnudos, perros, cerdos, gallinas y aun jumentos, todos en amigable compañía. Luego, avanzando algo más, se veían boquerones abiertos en las rocas, negros, siniestros, amenazadores, pero dejando notar que en su seno también rebullía la vida. «¿Aquellas son cuevas?», preguntó Martín. «Sí, son cuevas. Y parece que están habitadas». «Ya lo creo.
porque constituyen una de las habitaciones humanas más disputadas. Pero ahí las gentes deben vivir como fieras, ¿es que no se abastecen las casas? No las hay para todos. Aun habiendo, los mineros suelen preferir esas cuevas porque las casuchas que muy difícilmente hacen construir los patronos son tan mal hechas que es un tormento vivir en ella. Efectivamente, más adelante se divisaban filas de cuartos pequeños y bajos de los que sólo algunos llevaban techos de calamina o paja. Algunos, a guisa de techo, mostraban telas remendadas sostenidas sobre sus paredes con estacas o con piedras. Otros no eran sino solares. De todos modos, la gente pululaba en ellos. Oíanse los chillidos de los niños y los gritos de las mujeres. El humo salía en tenues columnas de tan pobres viviendas. Los paseantes volvieron a sentarse. Habían ya subido una gran parte del cerro. Las minas se veían más próximas. El camino que acababan de recorrer se perdía a lo lejos hacia las faldas del cerro, como una faja blanquecina y estrecha, sembrado a trechos por los transeúntes, que, a la distancia, apenas parecían puntos. El sol continuaba brillando con admirable limpidez. Los techos de calamina de las casas distantes lanzaban reflejos ofensivos a los ojos. Por la cabeza de los dos amigos, a una altura enorme, pasaban los cables de andarivel arrastrando sus negras vagonetas. Pronto estaban contemplando desde cierta distancia la bocamina de la Azul. Allí había escaso movimiento. Lo que más se oía era el ruido del andarivel y el frecuente resonar de las carretillas que salían de la mina cargadas de fragmentos de peña y de tierra y conducidas por hombres que echaban esos fragmentos al desmonte. Esa es la caja, dijo Emilio. Allí también hay estaño. Y entonces, ¿cómo lo echan así? Porque como el estaño está ahí en menor proporción, no vale la pena de sacarlo y prefieren siempre lo más rico. De la Azul pasaron rápidamente hacia las minas que se escalonaban hasta la altura. Cada una consistía en un agujero al que seguía por fuera un terraplén y por debajo un montón más o menos grande de tierra y piedras extraídas de las entrañas terrestres. En torno se veían casuchas de tristes aspectos y gente siempre muy sucias ocupadas con sus respectivas faenas. Veíanse también tropas de burros y llamas en los que se cargaba el metal explotado. En la mina La Blanca volvieron a descansar los paseantes. Martín gozaba viendo el extenso panorama que desde aquel sitio se desarrollaba hacia abajo y al frente. El cerro, casi vertical en sus alturas, a medida que los ojos bajaban por sus pendientes, iba extendiéndose en línea más o menos oblicua hasta formar en sus plantas una llanura que se desplegaba con leves inflexiones hasta el río de Catavi. En la banda opuesta de este río se veían enfiladas serranías áridas y rojizas, detrás de las cuales aparecían otras y otras hasta cerrar el horizonte en cuyo confín adquirían un tinte violado que encantaba a Martín. Y el sol continuaba pomposamente claro, el cielo sin una nube, y el viento, siempre contenido, solo a ratos daba resoplidos fuertes que levantaban torbellinos de polvo que, por un momento, turbaban la diafanidad del ambiente. Emilio sacó de su arrebatamiento a Martín, señalándole un grupo de mujeres en el terraplén de la Blanca. ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? Preguntó Martín. Son las Palliris. Trabajan. Ya lo ves. En efecto, trabajaban sentadas sobre el suelo helado, formaban grupos más o menos pintorescos vestidas de trajes polícromos, inclinaban la espalda y movían con monótona regularidad uno de los brazos armado de un martillo que hacían caer sobre los trozos de piedra metalíferas que sostenían con el otro brazo. Su oficio consistía en reducir a diminutos pedazos los grandes trozos que los mineros extraían del interior de la tierra. Habían entre ellas viejecitas cuyas manos temblorosas esgrimían el martillo con torpeza, dándose frecuentes golpes en los dedos. Habían mozas, varias de arrogante aspecto pero siempre sucio, trabajando por lo general con aire de mala gana. Habían aún chiquillas de 10 o 12 años que eran las que más trabajaban con más entusiasmo y actividad. Las más llevaban los dedos vendados y mostrando al aire feas llagaduras ocasionadas por el martillo o las piedras. Muchas tenían los labios verdosos y los carrillos abultados por la coca que iban masticando. Unas estaban con la espalda cubierta de rebozos rojos, verdes, amarillos o de otros colores. Otras no llevaban más que una manteleta inmunda,
o algún andrajo sobre el cuello. Todas tenían el rostro pintarrajeado por el polvo que desprendía del metal desmenuzado. Formaban series de figuras grotescas que inspiraban al mismo tiempo risa, compasión, repugnancia y rabia. Lo que más impresionó a Martín fue ver junto a varias de estas mujeres que eran madres, sus pobres hijos, criaturas de 1 o 2 años, con las cabezas envueltas en pañuelos ennegrecidos con la cara empolvada, los miembros ateridos y sentados al lado de sus madres, a las que parecían ver trabajar con gran entretenimiento. Sonaron algunas campanadas, y al momento se levantaron las mujeres, sacudieron las polleras y se dispersaron en distintas direcciones. Era la hora del almuerzo. Los paseantes ya no tenían tiempo de ir a almorzar al hotel, del que se habían alejado más de una legua, y entonces Emilio dispuso que irían a una ranchería vecina donde tenía conocidos que le podían atender. Caminando por confusos vericuetos, Emilio condujo a Martín hasta una depresión del cerro en que había un grupo de habitaciones humanas. «Hola, mi amigo Sánchez», exclamó, parándose a conversar con un minero viejo que se había asomado a una puerta. Díjole que venían sin almorzar él y su compañero, y que les hiciese preparar un buen asado y huevos. El minero llamó a su mujer y le encargó que hiciese lo indicado. Luego invitó a los jóvenes a pasar a su vivienda. Era un cuartucho que, en su mayor parte, estaba ocupado por una cama inmunda. Una infinidad de cacharros se veía en el suelo. En un rincón un grueso haz de cebolla estaba sobre un montón de patatas. De una estaca clavada en la pared pendía un cordero descuartizado, cuyos músculos rojos y grasas blancas causaban antojo en Emilio, que declaró sentía mucha hambre. Había también clavados en las paredes ahumadas mecheros, barrenos y otros útiles. Los muros y el techo, cubiertos de hollín y de polvo, daban fúnebre aspecto a la vivienda. La mujer de Sánchez entró armada de un cuchillo y cortó un buen pedazo de aquella carne que iba excitando el apetito de Emilio. Este dijo a su amigo: «Bueno, ya has visto una habitación de minero, habitación que es a la vez cocina, despensa y dormitorio. Ahora, mientras nos preparan el asado, vamos a dar una vueltecita por las otras casas». Las otras casas que visitaron eran sobre poco más o menos del mismo corte que la de Sánchez, siendo varias aún más miserable y constituyéndose asquerosos chiqueros que estaban confundidos hombres y animales. A una de ellas ni aún les fue posible entrar, porque el suelo estaba ocupado por una sola cama en la que dormían 4 mineros juntos. El uno roncaba con furia, sin que sus compañeros se diesen por entendidos. Otro había arrimado la terrona cabeza contra la boca de un vecino que, profundamente dormido, daba resoplidos silbantes. El cuarto abrió los párpados en el momento que pasaban los dos amigos, hizo ver sus globos oculares rojos y soñolientos y luego los volvió a cerrar para seguir durmiendo. Emilio dijo: «Estos son los que trabajan 24 horas. ¿Hay quienes trabajan 24 horas? Sí, y también 36. En otra casucha recostado entre un montón de harapos estaba un hombre solo, de rostro abotagado, tosiendo con frecuencia y escupiendo en el suelo, en las paredes y en la cama, esputos ahumados y nauseabundos. «¿Cómo estás, Arcé?», díjole al entrar Emilio. «Siempre lo mismo», respondió el minero con apagada voz. «¿Y tu mujer y tu hijo dónde están? ¿Cómo te dejan tan solo?» «Mi mujer ya está aburrida de verme padecer y no quiere ya ni verme. Mi hijo ha ido a Panacache a la fiesta». «¿A Panacache? ¡Qué atrocidad!». Cuando salieron, Emilio dijo: «Ese es un enfermo atacado del mal de Minas. No tiene remedio. Efectivamente, su mujer debe estar aburridísima porque esa enfermedad suele prolongarse bastante. Su hijo estará divirtiéndose en Panacache». «¿Qué es eso de Panacache?». «Es un poblejo de esos donde van todos los años en romería los mineros de estos lugares. El hijo de ese hombre, como te digo, debe estar ahora bebiendo y bailando. Se habrá gastado un dineral para comprar sus disfraces. Es el lujo de estas gentes. Gastan hasta su último peso por vestirse de diablos, de monos y osos, beber y hacer beber a otros, brincar días enteros en los campos y pueblos y llenar de atenciones y comestibles a los curas. Pero es una inequidad lo que hace el hijo con el pobre enfermo, dejándole así solo y desamparado. Al contrario, él debe estar en la seguridad de que va haciendo una buena obra,
Esperará que con su peregrinación ha de conseguir que sane su padre. Este mismo debe abrigar una esperanza. Esa es la fe. Llegaron al pie de un gran peñasco que se elevaba sombrío y casi verticalmente. A sus plantas se veía una enorme oquedad a cuyos lados se había levantado unos muros de piedra para formar una casa. La misma peña le servía de techo. Una puerta y una ventana se destacaban con mucha regularidad en el muro. Allí vivían dos familias numerosas. Esto se llama un convento, dijo Emilio. Ahí ves a una transición de la casa a la cueva. Hemos visto ya las casas puras como las de Sánchez. Esta otra es media casa y medio cueva. Vamos un poco más y veremos la cueva pura también. En efecto, a pocos pasos se veía la peña horadada a diferentes alturas por agujeros más o menos grandes y profundos en los que trajinaban gentes y bestias. Uno de estos agujeros estaba tan alto que debería ser difícil el acceso a él, pero se veía que estaba habitado, pues algunas figuras humanas atisbaban por allí como por una ventana. Emilio entró e incitó a Martín a entrar a la primera cueva. Para hacerlo tuvieron que andar a gatas y dentro de la cueva se daban frecuentes golpes en la cabeza y la espalda al querer enderezarse. Una mujer cocinaba tranquilamente entre un montón de yaretas y mondaduras de patatas. Ni aun las distinguió Martín a consecuencia de la oscuridad y del humo. Cuando salió tenía la ropa, las manos y la cara tiznada de negro, después de lo cual no quiso más repetir tales pruebas. Sánchez apareció anunciando que el asado y huevos estaban preparados, y los jóvenes volvieron a la casa del minero a tomar ese sencillo desayuno. Tomáronle fuera, al aire, a la luz, poniendo sobre sus rodillas los platos. A Emilio le supo muy bien su ración. Entre bocado y bocado hablaba con Sánchez. ¿Qué es de tus hijos? Están en su punta. ¿Y tú? Éntrate esta tarde. Estoy de punta de noche. Punta, dijo Emilio Martín, es el trabajo correspondiente al día o a la noche. Hay una punta de día y otra de noche, que comprende a los trabajadores que tienen faena de 12 horas. Martín exclamó dirigiéndose al minero. ¿Y estás contento con el trabajo de las minas? ¿Qué vamos a hacer? Para vivir hay que trabajar. Me figuro que no será muy divertido ahí adentro, en el interior de la tierra sin ver la luz. A veces es mejor estar aquí afuera, ¿no es verdad, Emilio? Así es, sobre todo en la estación lluviosa y en el invierno. Muchos mineros prefieren las profundidades de las minas a sus asquerosas pocigas, donde el frío, el viento, la lluvia y las nieves les disputan el terreno y les combaten sin tregua. Figúrate que a las casas se entra diariamente el agua, filtran las paredes, el suelo es un charco y aun cuando vuelves a buen tiempo, ya el sol y el aire no pueden desecar pronto la humedad de estas mazamorras, de modo que sus moradores huyen de ella yéndose a los campos o entrando a las minas. De todos modos, yo preferiría cualquier cosa a permanecer en estos antros. ¡Ja, ja, ja! Prorrumpió Sánchez. Tiene miedo el viracoche. Sin embargo, añadió Emilio, te conviene conocer el interior de las minas. Debes entrar allí en la primera ocasión. Procuraré no hacerlo. Pues es lo más sencillo. No tendrás más que andar con algún tiento agarrando del mechero en esos subterráneos. Es de suponer que irás con guías y ellos te indicarán los malos pasos, los piques, las gradientes. Aquello es solo una serie de galerías. Cierto es que a veces hay que echarse y pasar arrastrándose como una serpiente, por lo angosto y bajo de algunas comunicaciones. En Yayagua están las minas muy mal laboradas, y por eso se ven esas casas que perjudican la explotación. Cuando entres tú allí verás las vetas y sabrás lo que son la guía, la yucosa, etc. Como ya sabes lo que es la caja, verás también a los barreteros horadando las peñas con la barreta o haciéndola volar con la dinamita, a los apiris carreteando la tierra, a los torneros, a los chivatos y a los pongos. Al pasar por su lado te saludarán con avemarías o con maldiciones a su suerte o a la hora en que les parió su madre. Es de suponerse que no tendrás la desgracia de que te caiga una aiza o te alcance un tiro de dinamita o que te derrumbes en un cuadro. Sería lamentable,
He visto muchas veces hombres degollados por las aizas, he visto piernas y dedos volados por la dinamita, así como he visto personas reducidas a un poco de grasa por una caída a un cuadro de una altura de 200 metros. Pocos momentos después, los paseantes emprendían de regreso a Yayagua con la panza llena y un magnífico humor. Emilio, al despedirse del minero, díjole: «Oye, Sánchez, ¿y cuándo arreglas esa deudita?» «En esta misma semana, sin falta». «Hombre, no te descuides». «Pierda cuidado, Emilio». Y Emilio, volviéndose a Martín, le dijo: «Es uno de mis deudores, a ver qué tal metal me entrega». Cuando bajaban, Emilio señaló a su derecha una bocamina próxima, exclamando: «Esa mina se llama Quinzachata. Fíjate en ella, es la que vas a pedir en contrato». Martín miró con detención aquel agujero, encontrándolo tan torvo y sombrío como los otros que ya había visto. Sin embargo, esa era la mina que le debía dar la plata y la satisfacción.